que... Bien, nos avisó que está grabando. Gracias. Esta poltrona que es un poco también una síntesis sutil, ¿no? De su obra. Es como una obra de ingeniería, de destreza, manifiesta, ¿no? En esa estructura continua de un caño que a través como de una camisa genera como el soporte para la silla. Ahí, Chelo, vos has tenido como más oportunidades de sentarte en una que yo. De sentarme. No, una cosa increíble como de este vínculo que Vale arranca. Vamos a ir a una propiedad de la vida. Leo Gómez, tenés ahí prendido el micrófono. No, un vínculo que me gustaba hacer de esta obra del Paulistano con la poltrona, que más, o sea, recordando esto, ¿no? Paulo gana este concurso con 29 años, manifestando como sus primeros indicios de la arquitectura que después iba a desarrollar con tanta potencia, ¿no? En esto que un poquito hablaba Vale de un edificio que es un estadio, donde él de alguna manera, o sea, lo que es interesante que estén atentos a la charla en esto de Paulo es cómo él está constantemente alterando las escalas y la forma de ver los problemas o los temas, ¿no? O sea, en este estadio él decide hundir la cancha, generar esta especie de cornisa, pasarela de acceso al edificio, vinculándolo con la calle. Entonces, todo el tema del espacio público va a estar siempre muy presente en esta obra de Paulo. Y en este esquema como súper estructural, donde después desarrolla la poltrona, a mí lo que siempre me alucinó de la poltrona es como la sencillez que tiene como el gesto de la estructura, ¿no? O sea, este es otro tema que también está bueno que estén atentos en la obra de Paulo, que es la estructura, ¿no? O sea, esta silla es un caño de acero inoxidable único, que conforma todo el desarrollo de la silla, y que después la funda, que puede ser de cuero o de tela, se coloca por fuera, o sea, ahí no hay que desarmar la silla para sacar la tela, se coloca como por el respaldo, y la silla queda colocada. Entonces, estos dos ejemplos iniciales de la obra de Paulo, a mí me resultan como reveladores de lo que es su cabeza y lo que es su obra, ¿no? Entonces, en esta especie como de homenaje que le queríamos hacer, más allá de ser un tipo que después terminaremos contándoles 2 obras de intervención en el patrimonio, nos parecía que de aquí en más Paulo va a formar parte de los arquitectos patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, nos parecía que era como un momento lindo para conversar de él. Sí, perdón, Chelo, ahí quería agregar como unas cosas que la obra de Paulo, después lo vamos a repasar un poco más en profundidad, pero bueno, ha sido como en el último tramo, digamos, de su vida, por lo menos desde el comienzo de los 2000, como muy reconocida, ¿no? En su trayectoria, en su obra construida. Y esta poltrona particularmente forma parte de la exposición permanente del MoMA, ¿no? También es como, empiezan a haber reconocimientos, ¿no? a esta arquitectura que se manifiesta siempre como genuina, y estas obras, estos objetos de diseño, ¿no? que es a partir como de la sencillez del pliegue, ¿no? Estructural que consiguen no solo la estabilidad, sino también como la ergonomía. Me parecía que estaba bueno decir esto de que el MoMA lo había cogido de alguna manera. Totalmente. No, y un vínculo que estaba bueno, que nos gustaba hacer instantáneamente, era la relación entre su obra en el 58 del Paulistano, que hablaba de esto, ¿no? Hay como una vuelta siempre a los mismos lugares en la obra de Paulo, que es el tema como de las cubiertas, el programa que se desarrolla bajo de las cubiertas, la condición pública de sus edificios y la condición urbana, siempre va a haber una mirada urbana, y que en el pabellón que Paulo diseña para la exposición en Osaka en el año 70, también hay como otro manifiesto, ¿no? Como de su obra, y sobre todo de la potencia con la que él desarrolla su mirada sobre lo que él piensa de la arquitectura, ¿no? La arquitectura es un lugar del cobijo para la raza humana, es un lugar donde se desarrolla la imprevisibilidad de la acción humana, y este pabellón de Osaka es esta mega pieza de hormigón pretensado que de alguna manera apoya en unas leves distorsiones del piso, del territorio, que simulan las colinas del territorio brasilero, ¿no? Entonces, lo que es como muy recurrente en la obra de Paulo, y que es lo que de alguna manera también
nos ha vinculado siempre con esta especie como de encantamiento que provoca su obra, que es como la claridad de las decisiones que toma, y con la contundencia que estas decisiones tomadas terminan desarrollando complejidades espaciales en simultáneo, ¿no? Porque no es que solamente hace un techo apoyado en unas lomas de territorio, sino que todo eso construye un paisaje. De alguna manera, Paulo en este pabellón lo que no quería era como generar un recinto cerrado de exposiciones de mercancías o de objetos en una exposición en Osaka, y él desarrolla esta plaza pública, ¿no? O sea, esta especie como de todo el tiempo pensar en la ciudad y pensar en sus proyectos también como ciudad o como espacio público. También como de la arquitectura como transformadora del territorio, de la geografía, ¿no? O sea, está muy presente en toda la arquitectura latinoamericana, pero está muy presente también en la arquitectura de Paulo, y ahora cuando hablemos también de la arquitectura ¿no? de la escuela paulista, de como de alguna manera a la que él adhiere, de la que forma parte, ¿no? Esto de la transformación de la geografía, porque la geografía tiene en este continente, ¿no? Como una digamos, jerarquía como muy importante frente a lo construido, ¿no? En relación como a la fundación joven también de las ciudades, ¿no? Entonces como que hay extensas superficies de territorio, y eso tiene una influencia como muy fuerte en la arquitectura, pero también la arquitectura vista como transformadora de esto, para dar eso que dijiste hace unos minutos, ¿no? Como cobijo, y no solamente, ¿no? Sí. Me parece que podríamos hablar como, bueno, esto de formar parte de la escuela paulista, ¿no? Lo que es la escuela paulista, de alguna manera, con la cabeza de Vilanova Artigas, ¿no? Que funda la escuela, y que invita a Pablo a participar, a Pablo que ya era en ese momento, ¿no? Docente de la FAU en la USPI, que también había sido invitado por Vilanova. Y cómo podemos ver como la influencia de Vilanova Artigas en la obra construida y en la oralidad de Pablo permanente, ¿no? O sea, es como esto de la anatomía de las influencias, citando a Bloom, le contaba yo a Chelo que me gustaba como repasar como la genealogía por la que Paulo atraviesa, ¿no? Para llegar muchas veces a soluciones en su obra construida. Y él, hay como mucho de lo que Vilanova es como maestro en la resolución propia de detalles y en la forma de ver la arquitectura, ¿no? Desde la postura política y la implicancia de la arquitectura y la ciudad, o como la construcción de la ciudad, ¿no? En la incorporación permanente como del espacio público, ¿no? Este brutalismo, esta honestidad tectónica y matérica, ¿no? Trabajada como en la obra a un límite increíble, ¿no? Y bueno, y obviamente el manejo del hormigón como ese material casi digamos, como más importante de la obra de toda la escuela paulista, en el caso de Vilanova y de Paulo particularmente más. Sí, una cosa vale ahí en esto de Vilanova que es súper interesante, que más allá de que Paulo fue alumno de Vilanova y es como un representante de su obra, también la relación que tienen los arquitectos paulistas entre ellos, también es como de ser compañeros de ruta, ¿no? Porque Sí. Uno cuando escucha a Paulo hablar de Vilanova, no solo lo tiene como una referencia, sino que él se siente como a la par de su maestro, utiliza referencias a su obra directamente, no tienen como problemas de sentirse parte como de un colectivo, ¿no? Y lo mismo va a pasar con todos los estudios que han trabajado con Paulo Méndez, porque Paulo aparte tiene una particularidad, o tenía una particularidad en su forma de trabajo, que era tener como 5 o 6 estudios en simultáneo con los cuales estaba trabajando. Entonces, hay como una transmisión de conocimiento, de experiencias, de espacialidades, de la manipulación de la técnica que Paulo tanto disfruta en sus obras, ¿no? Al haber partido también de esa escuela politécnica más vinculada a la ingeniería y no tanto a las bellas artes, que este colectivo ha construido sin duda una arquitectura paulista en colectivo. Y de verdad que ese colectivo es muy potente, no solamente en el reconocimiento de las características propias de las obras paulistas, sino en cómo los arquitectos paulistas se sienten un colectivo real, son muy amigos entre ellos, comparten exposiciones,
se proponen hacer cosas juntos, se cruzan estudios unos con otros. Creo que Paulo ha sido un vehículo importante de esta construcción de esta generación paulista más joven, que todos los estudios que trabajan con él siguen formando parte como de este colectivo que sigue haciendo como ese legado de arquitectura paulista, y paulista en el sentido de Paulo, ¿no? Eso también es como muy interesante. Sí, es cierto. Estaba pensando que cuando escuchás a Marta Moreira, ¿no? La arquitecta de MBB, que fue colaboradora de él desde temprana edad en el estudio de Paulo, y que después, ¿no? El estudio MBB ha colaborado en las últimas obras, es como la relación de él con Vilanova, ¿no? Pero digamos, sería ascendente, ¿no? En el sentido de Marta a Paulo, ¿no? Tienen como esa sintonía integradora permanente, ¿no? De todos estar como en acuerdo en la forma de plantearse, ¿no? Desde el abordaje como de la arquitectura. Bueno, Paulo, me parece profesor. que sí. Me gustaría igual, capaz que antes podemos hacer como un pequeño repaso, si querés, o nos vamos a esa época de la docencia, porque también están como las obras de la tienda Forma, del MUBE, de la Casa Butantá, las casas, ¿no? Que están por ahí fotografiadas. Pequeño repaso express, ¿no? La Casa Butantá es la casa de Paulo, ¿no? La casa que construye para su familia, ahí está. Creo que es por el 68, si no me equivoco. 34. 74, ahí está. 34. Hay como una cosa muy linda que dice Paulo, que es, esta casa yo la construí para los niños, ¿no? O sea, nosotros ya teníamos una vida y lo que tenía sentido era construir la casa y esos espacios pensando en una casa divertida, ¿no? Y esto de, si sabrás si la casa es un éxito, si cuando te despertás estás en pantuflas bailando, ¿no? Es como una casa que tiene esto como de, por eso decía, no, ponete un tema, Chelo, y musicalicemos, porque ¿no? Es como que está muy presente también, ¿no? Esa espacialidad que fluye, ¿no? Que está como contenida en estos desafíos estructurales del hormigón, pero también el vidrio como muy presente, esa conexión de la que hablabas, esa tensión del interior y el exterior, ¿no? Sí. Que inexorablemente están presentes en toda la obra de Paulo. Y bueno, pasa un poco en esto del desafío, la casa Massetti y la casa, acá que tenemos, yo no estoy con la pantalla grande, perdón. Massetti, me voy. la casa Massetti y la casa Leme del 69. Ahí está. Nada, las estructuras prefabricadas, ¿no? Lo que eso significaba en el momento en el que se construyeron, en términos de desafío, en términos de aceptación de un cliente que iba a tener que vivir en ese espacio, y lo que es increíble es que esas casas se mantienen al día de hoy, o sea, no solo se han mantenido en buen estado, sino que han sido utilizadas como tal y disfrutadas como tal. ¿No? Porque hoy por hoy hablamos de prefabricación, pero estamos hablando, ¿no? De la década del 60, la década del 70, como, digamos, una arquitectura bastante más atrevida para su época. Sí, hay un dato interesante de la casa de Paulo, que es la casa de Butantá, que yo la fui a visitar y cuando esta casa no tiene cercos, ¿no? O sea, que eso también es una retórica recurrente de la obra de Paulo, y lo mismo pasa en la obra de la derecha, que es el MUBE, ¿no? Que es un museo. Él entendía de que a estos espacios se les ingresaba desde la propia ciudad, entonces uno termina estando abajo de la casa está sobrelevada y abajo tiene como una especie como de garaje o un techo, porque toda la casa está en el aire, en esto de que los niños estén jugando afuera. Y de repente estábamos adentro de la casa de Pablo y salió un perrito a mordernos los talones, que era el perro del hijo que estaba viviendo en ese momento. Pero en esta especie como de generosidad con la construcción del espacio público todo el tiempo, en la cabeza de Pablo es impresionante. Pero sobre todo es en la generosidad de la construcción de estos espacios, de esta fluidez espacial que además le permite Brasil, porque lo alucinante de estas ventanas es que no tienen ningún contravidrio, ningún burlete, ¿no? Estamos en un San Pablo que su temperatura más fría es un día en invierno que hacen 10 grados, que hoy por hoy están sufriendo un poco más el frío los paulistas, pero tienen unos detalles que solamente ellos también se pueden dar ese lujo de tener estas ventanas que apoyan contra el hormigón. Pero vinculado a esto de habitar el suelo, que también es como un tema muy lindo de Pablo, que obviamente lo vemos en el edificio del MUBE de San Pablo, ¿no? O sea, él tiene que diseñar un museo de las esculturas
y termina diseñando una plaza pública, ¿no? Esa plaza pública que tiene este techo que vuela 64 metros sin apoyos, con unas losas pretensadas de 1 metro y pico de alto, en esta provocación hacia la construcción de ese espacio bajo techo, ¿no? De vuelta, la construcción de un lugar al generar un techo que cubre, que cobija, que protege y que arma como este discurrir de un espacio público, donde después bajo estos pisos alberga como el Museo de las Esculturas, que también él entendía que era un edificio al aire libre, porque si iban a exponer esculturas deberían estar al aire libre. Entonces trabajaba como con este doble sentido del exponer un edificio que es plaza y que no es edificio, que no tenía rejas, que hoy por hoy las tiene, pero por temas de que la administración del museo las termina colocando, pero es un museo que se piensa abierto a la ciudad. Sí, le preguntan un poco, ¿no? En un momento en algunas entrevistas a Paulo, que insistentemente, ¿no? Está como trabajando en esto de la publicidad del espacio, ¿no? El carácter público del espacio y de tratar de dotar a todos sus edificios de la incorporación de una extensión como de ciudad, ¿no? En esto de volver el edificio como más democrático en su uso. Y le pasa como la paradoja de esto del MUBE, que es que se cerca, ¿no? Se cerca porque se vuelve en su administración un museo privado, y bueno, como toda la intención, ¿no? del planteo original se corta en ese borde, y él responde que hay que hacerlo una y mil veces, ¿no? Digamos, como insistir como con esto del espacio público, porque es la única manera de ejercer, digamos, ideológicamente desde la arquitectura, ¿no? Eso que la arquitectura puede transformar, y bueno, me parece que es lo que termina como, de alguna manera, siempre viéndose manifiesto en su obra, en las que vamos a ver que tienen mucho que ver, y a cuento de patrimonio, ¿no? Estas dos obras que vamos a tratar, lo vamos a ver también. Bueno, nos vamos a hablar de Paulo, el profesor eterno, así es como lo definen las personas como más cercanas y queridas de Paulo, ¿no? Es una persona que no se cansaba como del contrapunto y de incorporar siempre argumentos sólidos, desde la técnica, desde el conocimiento, desde una densidad y una espesura cultural que el tipo llevaba, ¿no? en sus hombros. Que de alguna manera siempre son como presentes en cualquier conversación, ¿no? Dicen que Paulo, cuando te invitaba al estudio, iba, y era el momento como decir, bueno, vamos a tomarnos un café, vamos a bajar a tomar el café, ¿no? O sea, si bien además de tener como esas ganas de siempre estar viviendo la ciudad, de siempre estar como en la calle, ¿no? Viviendo, pero desde este lugar, que es como el de alguna manera estar como enseñando desde la postura misma. Y bueno, ahí es, hablando esto del Paulo profesor eterno, digamos, él fue docente, como decíamos, de la FAO en la USPI, hasta el año 98, desde el año, no me acuerdo, pero 58 en adelante, ¿no? Corregime ahí, Chelo, no me acuerdo, pero No me acuerdo, bueno, no. son unos casi 40 años de docencia, y cuando se jubila, en realidad por un tema normativo y de la edad que tenía, justo digamos, es invitado al seminario Montevideo, en la edición del 98, que la temática era la bahía de Montevideo, y ahí vos tuviste oportunidad de conocerlo y estar en contacto justo en el taller de él, creo que Ernesto también, que capaz que Ernesto podés contarnos. Lo tenemos en la foto, Ernesto, ahí, ni más ni Ernesto menos. está en la fotito. Y bueno, capaz que podemos hablar un poco de los aspectos generales del encuentro y como el resultado del proyecto que trazan en el taller para la Bahía de Montevideo. Sí. No, lo que fue alucinante, igual Ernesto, si querés sumarte, sumátenos, porque estuvo buenísimo. Fue una experiencia, para nosotros fue alucinante por varios motivos. Venía un tipo que no teníamos ni idea, yo no tenía ni idea quién era, era un brasilero, un veterano, que tenía una impronta y una energía y una vitalidad y una mirada política como de la arquitectura, que era increíble. O sea, sinceramente, yo siempre lo digo, ¿no? A mí en particular,
al haber estado con Paulo Méndez me cambió la cabeza de la arquitectura, sin duda. O sea, aprendí otras cosas sobre la confianza. Paulo transmitía como mucha confianza con el poder político en el buen sentido de la palabra de la arquitectura y en el sentido político también, porque él era un ferviente creyente, ¿no? Como un tipo muy socialista, una mirada muy, muy de izquierda de la arquitectura y de la ciudad, pero muy generosa para como con el ser humano, ¿no? Entonces era como muy lindo escucharlo. Se sentaba, estaba mucho tiempo conversando, hablando de la mecánica de los fluidos, de la posibilidad de la América Latina de conectarse a través de los ríos, un tipo como con mucha esperanza de una América como unida, la verdad que era como un placer. Se sentaba en el banco y empezaba como a charlar, que forma parte de los cuentos de los que trabajan con Paulo, que Paulo lo sientan en un banco, le dan un vaso de whisky y así arrancaban a proyectar, ¿no? O sea, Paulo era como una especie como de un gran maestro, ¿no? Esa sensación como que teníamos sentado a un gran cacique. Y la verdad que lo que también estuvo súper interesante del Seminario Montevideo era una mirada como con Vale estábamos charlando, ¿no? Que por momentos, no inocente en el mal sentido, sino como sacándose como un montón de problemas de encima, él era capaz de visualizar y de pensar la bahía de Montevideo desde unas lógicas que eran imposibles como que se nos ocurriera pensar desde esos lugares. Era en estos cambios de escala que él provoca constantemente, en estos cambios como de mirar las cosas desde otro lugar, en entender que la bahía de Montevideo, que tenía una altura promedio muy baja, entre 2 metros y 60 centímetros, él entendía de que esto era una plaza pública de agua, o sea, esta idea de Paulo de tener una plaza pública de aguas, donde los vaporetos circularan desde el cerro a la ciudad vieja, ¿no? Y entender de que ahí había una posibilidad real para una ciudad y para el puerto de Montevideo de dar vuelta la cara hacia la bahía, que en este momento y sigue estando como tan de espaldas a la bahía, ¿no? Que es como nuestro, de alguna manera, organismo fundacional. La ciudad surge desde este lugar. Para él la creación de esa plaza pública desde los vaporetos era obvio, era una cosa como que no cabía en la cabeza que fuera de otra manera. Y era muy divertido en este gesto de entenderla como plaza pública, entenderla vinculada a la plaza de San Marcos, por eso la utilización del cuadrado casi perfecto para componer este espacio público, animarse a colocar arquitectura humana, potente y poderosa en la construcción de estos bordes, no tener miedo a de que la obra humana y la infraestructura como arquitectura debería ser capaz de construir ciudad. Después aparece como este gesto del cuadrado blanco, que es la isla de ratas, ¿es esa? No. Correcto. La isla de ratas, él la transforma en un teatro, que él se imaginaba que había un techo súper ligero, que se podía correr en las noches de verano por los barquitos que generan el ingreso de los barcos al puerto, ¿no? Esta poesía todo el tiempo del manejo de estas cosas como o sea, en algún punto decía, qué lindo debe ser esto en verano cuando le sacan el techo al teatro y se puede escuchar la música de los conciertos en toda la bahía de Montevideo. O sea, tenía una cabeza con una poesía descomunal y la verdad que era maravilloso. O sea, este seminario, que es el primero que viene, fue como una fisura marcante, ¿no? Como dentro de la mirada de la arquitectura. Ernesto, nada, te invitaría como, solo si querés sumar algo de tu experiencia con Pablo, porque me parece que debe haber sido también alucinante, ¿no? Está silenciado. No estaría Ernesto. Disculpen. Decía que no quiero interrumpirles demasiado el hilo. Lo único que quiero agregar es que efectivamente, increíblemente no lo conocíamos. Digo, No. nos pasaba a todos, no lo conocíamos. De hecho, me acuerdo que Ulises Torrado y yo, que éramos, junto con Mercedes Medina, éramos los profes puntos de su taller, lo elegimos porque era brasileño, honestamente. Hoy me debería dar vergüenza, pero es que no lo conocíamos realmente. Y me acuerdo que nos sorprendió enormemente, sobre todo porque él encaraba la docencia desde un lugar
humanamente extraño para nosotros. Casi diría sin angustia. Recuerdo que en el taller pasaban los días y él iba por las mesas charlando y parecía que iba hablando de otras cosas, no del proyecto. Y me acuerdo que con Ulises conversamos y decía, cada día estábamos más nerviosos nosotros porque no entendíamos para dónde iba eso, para dónde iba ese taller. Y si no me falla la memoria, un día nos reunió con un sulfito así, no sé si será el día de esa foto, pero fue una situación de ese tipo. Y en un sulfito que estaba pegado en una mesa, empezó a hacer el dibujito ese que están viendo ahí, ¿no? De la bahía. Y empezó como quien surce, ¿no? A juntar las ideas de los distintos grupos que estaban trabajando en distintas partes de la bahía, en el taller, y produjo la imagen final y el proyecto, ¿no? Mi siguiente imagen de ese taller es él sentado con Chelo en una máquina generando la entrega, ¿no? Y me acuerdo que a mí, así como Chelo dice que efectivamente eso le cambió la cabeza, a mí me la cambió como docente, claramente, porque nos planteaba la docencia desde un lugar que para nosotros era muy, muy extraño, ¿no? Casi diría la docencia desde el afecto, ¿no? Desde la conversación de la vida, ¿verdad? Y el afecto. La otra imagen que quiero rescatar es al del Paulo Méndez político. Total. Y tiene que ver con la presentación que hizo en el seminario Montevideo, en ese seminario Montevideo, en el salón de actos, que yo creo que fue de las conferencias más impresionantes que vi de un docente, donde desde la arquitectura y la ciudad reivindicó el papel de nosotros los arquitectos políticamente. No partidariamente, entendamos no, sino nuestro rol político como técnicos dentro de la sociedad, nuestra responsabilidad social. Y eso fue muy impresionante, realmente. Los dejo seguir. Vamos. No, ahora que Ernesto hablaba de la entrega, que yo terminé diseñando el cartón de esa entrega y me acuerdo que porque yo creo que, no sé por qué, se lo mandamos a Paulo en un momento y el veterano estaba enojado porque no estaba cuadrado perfecto. En el dibujo habíamos quedado como, no sé, algunos ángulos un poco más, y me acuerdo que estos que están por acá, si ven mi mouse, esta es Marta Moreira, y Fernando de Melo, son dos arquitectos de MBB, eran unos chiquirines cuando vinieron con él, y ese era como el comentario, de que Paulo quería que fuera cuadrada, pero tal cual. Fue una experiencia alucinante, la verdad. Sí. Bueno. Es evidente, estaba pensando en esto de las influencias, ¿no? Digo, la influencia de lo que es Victoria como ciudad-puerto también, y no poder visibilizar rápidamente, o sea, tener esa lectura de lo que es la bahía de Montevideo, que es un poco esto que hablábamos hoy, ¿no? De la ingenuidad en el sentido de eso, borrar como otras cuestiones más complejas que tienen que ver con la creación de ciudad y territorio, y rápidamente ver la potencia de esta bahía, que está absolutamente negada en la condición de hoy, y un puerto además que ni presta atención a la bahía, es una bahía que no existe, en definitiva, ¿no? Y él, tardíamente, después, ¿no? Hace tal vez 5 años atrás, decía que cuando proyectó en el taller, ¿no? Como con todos ustedes, en esto del calado de los 2 metros, claramente veía un puerto deportivo, y a su vez como de pasajeros, pero como de ligeros, como habla del calado, de las toneladas de las embarcaciones, ¿no? Como con mucho dominio, así, aparte, ¿no? Del conocimiento de esa ciudad portuaria, ¿no? Permanente. Y habla, obviamente, dice, lo que está clarísimo es que la carretera, ¿no? Y se refiere como a la rambla portuaria, no tendría nunca que estar ahí, o sea, vos traés la ciudad y corres la rambla para atrás, porque además en realidad es un sitio donde el tránsito no fluye, porque los accesos en realidad generan como un embudo, y bueno, una serie de inconvenientes que él de alguna manera leía y visibilizaba en lo que estaba ahí disponible. Y bueno, la verdad es que, claro, parece como 2 más 2, inmediatamente ves todo lo que él está planteando desde un lugar que es lo obvio, ¿cierto? Y eso me parece que habla como también de
de esa simplicidad genuina en la que permanentemente digamos, como que se refiere la obra de Paulo, ¿no? En este proyecto, en este caso, como escala urbana, y después en su obra. Sí, y que también decíamos cuando hablábamos de los proyectos vinculados al patrimonio, que tiene un montón de proyectos, pero nosotros queríamos mostrar solo 2, decíamos que de alguna manera el proyecto que hace Paulo para la Bahía de Montevideo termina siendo un trabajo en el patrimonio, ¿no? O sea, la Bahía de Montevideo, patrimonio de la ciudad, con una construcción histórica, ¿no? Pero él de alguna forma se anima a conversar en sus lógicas de ver las infraestructuras como posibilidades de proyecto, la polenta de esta mirada paulista, siempre como tan envidiable, ¿no? Porque hay una capacidad que para mí tienen como los paulistas, que es esto de animarse a meterle mucho músculo a los proyectos, ¿no? O sea, tienen como una confianza en la capacidad del proyecto de arquitectura, en la construcción de espacio público y político, ¿no? Me parece que eso es como muy lindo, sobre todo como la mirada como de esperanza y de confianza en que los proyectos de arquitectura son capaces como de mucho más. Y eso es como muy, muy lindo, siempre lo decía él. De acuerdo. Bueno, son 9:10, creo que nos quedaron ahí unos proyectos preciosos por comentar, como la Plaza del Patriarca, que es una pieza maravillosa, de una lámina flotando en el espacio de una plaza del centro histórico de San Pablo, pero creo que Pablo es infinito, así que los invitamos a que después Eso, en realidad esto es más como la invitación a que sigan, ¿no?, profundizando. Tal vez en algunos casos ya Paulo estaba como presente en ustedes y en otros es la primera vez. Bueno, los invitamos a obviamente seguir, ser curiosos, ¿no?, y ir a indagar un poco en la obra. Está bueno que vayamos directo capaz que a estas 2 obras que nos proponíamos como de alguna manera analizar, también como intervenciones en patrimonio. En primer caso como la Pinacoteca do Estado, que es una obra que lleva como 5 años en concretarse, ¿no? Desde el 95 hasta el 98. Ahí está, del 93 al 98. Nada, un edificio que digamos que permanecía como inacabado, ¿no? Un edificio de principios de siglo, que ahora lo vemos como un poco mejor, pero me parece que es también otro edificio síntesis en esta relación que se plantea otra vez como con la ciudad, ¿no? La relación con un parque que está a espaldas de la obra original, la transgresión, digamos, como de determinadas cuestiones tipológicas que el edificio original tenía, el encuentro social que se propone en la nueva obra, o sea, este edificio que era un liceo de artes decorativas y oficios, ahí está, se convierte en un museo de obra pictórica, ¿no?, la Pinacoteca, que tiene como el acervo más grande, no sé si es de Brasil en esos términos o solo de San Pablo, pero bueno, ahí está, un museo enorme. Y bueno, me parece que hay como algunas claves que tienen que ver como con la intervención, ¿no? En esto de, ahora lo vamos a ver, lo de elementos como la cubierta, la desnudez de los muros, y también, ya habíamos hablado, pero bueno, como muy presente la influencia y la referencia a Vilanova. Metámonos, si querés, Chelo, de a poquito en las fotos como desde la ciudad, la avenida que pasa por delante del edificio original, de alguna manera transgrede completamente la relación que tenía este edificio con la ciudad, y ya el acceso desde la vía pública se convierte como en un sitio como muy complejo, o sea, es como una avenida muy transitada de San Pablo. Entonces, como en esto de entender la pieza original y como Paulo cuenta, ¿no?, con lo que se encuentra en ese artefacto con el que se encuentran inicialmente, que está, repito, inacabado, en realidad nunca había sido terminado, y que estaba en deterioro bastante avanzado. Cuando llegan, en realidad, el edificio, la tipología, digamos, eran como 2 patios, con un espacio central, ¿no?, el eje central del acceso, ahí está. Y bueno, me parece que podemos hablar como de las acciones. No sé si, Chelo, tenés más vos ganas de contar eso o sigo avanzando. No, quería decir unas cositas antes que son interesantes, esto que estaba diciendo Vale.
que acá en esta planta de techo se ve claramente, ¿no? O sea, la vocación de este edificio, de un acceso en este sentido, con el parque por detrás. Pero claro, cuando aparece la avenida Tiradentes, cuando la ciudad empieza a crecer, esta fachada que daba por ahí queda completamente apretada, con lo cual parte de las decisiones del proyecto surgen de esta condición nueva de este edificio en relación al parque de la Luz que tiene por detrás. Acá hay una parada de trenes que es la estación de la Luz. Y bueno, cómo de alguna manera trabaja este edificio vinculado a esta nueva realidad que ahora justo Vale hablaba de... Perdona, Chelo, por otro lado, un parque con el que el edificio original no dialogaba, ¿no? O sea, se encuentra como contenido en ese espacio ahora, en este crecimiento de la ciudad, ¿no? En esto que, creo que lo de la ingenuidad íbamos hablando, ¿no? Esto de la rambla que le pasa por delante a la bahía nuestra, ¿no? Como cosas que nunca tendrían que haber pasado. Bueno, acá también, y ellos se encuentran como con este estado del edificio, y bueno, ¿qué es cuáles son las operaciones posibles que harían que este edificio se volviera realmente un edificio integrado a la ciudad, de acceso público, en esto ¿no? Vuelvo a lo de lo político y lo público, ¿no? De libre acceso para todos, ¿no? El hecho del espacio social de encuentro, de la colectivización cultural, ¿no? Y bueno, en realidad ahí en esto de cuáles son las operaciones posibles que lo resolverían, me parece como interesante contar Chelo, la anécdota de los pajaritos, ¿no? Que cuando Un estaban pajarito, es ahí increíble. está, cuando estaban en el edificio. Ellos hablan de que se montaron una oficina adentro del edificio, ¿cierto? El edificio medio en ruinas, y en realidad estaban ahí permanentemente como observando todo, ¿no? Y bueno, un día ocurre esto que... Y además en esto que decía Vale, de que el edificio estaba sin terminar, o sea, supuestamente en el centro hubo una cúpula que nunca se hizo, los patios estaban tomados por una vegetación enorme, ¿no? Entonces, ese cuento de Pablo es muy lindo, que ellos entran en el edificio, un edificio que no tenía ventanas, que no tenía techos pero los patios no tenían el techo que tiene ahora, y que veían pasar a las golondrinas en el sentido transversal, patio a patio, y que de alguna manera eso les dio como una revelación en el sentido de preguntarse o cuestionarse cuál era el sentido en el que debía vivirse estos espacios, atravesarse estos espacios, y es ahí que toman esta decisión de girar la forma de utilizar ese edificio, ¿no? O sea, si antes se ingresaba por esta puerta de la avenida Tiradentes, ahora iban a entrar por el otro lado. Y agregaba como otra capa de argumentos más, ¿no? Decía, o sea, también hay una tensión importante en lo que el programa en área expositiva demandaba, y la realidad es que estos patios eran un montón de área dentro del edificio, ¿no? O sea, que en la tipología original tenían sentido en términos como de ventilación, ¿no? Iluminación y tal, y que lo más interesante era convertirlas en superficie realmente expositiva, ¿no? O de espacio como de las exposiciones como más, menos, o sea, ¿cómo se dice esto? Variables, ¿no? Como itinerantes. Itinerantes. Incluso en la entrevista esta que hablábamos hoy de la escuela Sidachi, que hacen una de las clases de los cursos ahí y entrevistan a Paulo y a Eduardo, y tirame el apellido porque no me acuerdo. ¿Cómo era? Colonelli. Colonelli, cierto. Eduardo Colonelli, que trabaja con él y que es casi, ¿no?, el soldado que está al pie del cañón en la obra permanente. Y nada, durante la entrevista, ahí en uno de esos patios ocurre que un coro está cantando, o sea que la realidad es que eso hubiera sido prácticamente inviable por cuestiones climatológicas. Sí. Entonces, bueno, aparece esto de la cubierta como interviniendo estos patios para cerrarlos, para generar ese espacio de exposición, para generar, ¿no?, ese espacio de encuentro y de sumar metros cúbicos, en definitiva. Sí, Vale, y en esto que vos decías de que las decisiones parecen obvias y recontra obvias, uno cuando mira este proyecto, y acá les estoy marcando el eje que tenía esto antes, ¿no? O sea, se ingresaba por allá abajo y se atravesaba en este sentido el edificio. Cuando ellos entran al edificio, los movimientos que ven de los pajaritos es en este otro sentido, y es ahí donde aparece como esta posibilidad de preguntarse ¿por qué no se ingresaba por este lado de la calle, ¿no? Que obviamente es esta otra fachada que hay acá,
¿no? Es esta fachada, que da una calle de otra velocidad, de otro tiempo, de otra relación con el espacio público, y ahí es donde se plantean el ingresar en este sentido. Y lo que es alucinante en estas decisiones como conceptualmente tan potentes y tan obvias, que dice, bueno, si yo techo los vidrios, tengo un montón de ventajas. Primero, los espacios, de eso que hablaba Vale, ¿no? Los espacios de exposición son las salas, los espacios de los patios son mis ámbitos de distribución, atravieso con estos puentes en esta secuencia en el otro sentido, esta secuencia espacial de mundos conectados, y además, toda el agua que me entraba por las ventanas, lo soluciono una vez sola, o sea, ya no entra más agua al patio, puedo sacar las ventanas, y comunico todo el espacio interior de una sola vez. Entonces, es alucinante estas sensaciones de que son decisiones como excesivamente inteligentes. O sea, hay como inteligentes en este sentido. Es una decisión como muy concreta, muy corta y extremadamente poderosa, que es capaz de permitir de que este museo no solo se dé vuelta, sino que se usen los patios como espacios de vínculos, como espacios expositivos, pero que además este techo, que se transforma en un cielo que ilumina completamente todo este edificio, genera esta magia interior adentro de este espacio que les recomiendo el día que vayan, que es infernal. O sea, no saben lo que se está adentro de este espacio. En esto de la magia, sí, dale. ¿Por qué el espacio central se pone en diagonal? No, ahí sabes qué pasó. Ahí había o sea, él precisaba en este patio principal, donde arriba estaba esa cúpula que nunca se hizo, construye un auditorio que se acomoda entre estas estructuras existentes previamente, ¿no? O sea, acá lo ves en esta foto, ¿no? El patio, perdón, que me quedó otro. Bueno. No funciona. No, acá, el patio es esto, o sea, esto ya era preexistente, el patio octogonal, que iba a contener esa cúpula que nunca se hizo. Entonces, esa forma es previa al proyecto, él lo que hace es colocar en el subsuelo, abajo de este piso blanco, un auditorio. ¿Está claro? ¿Quedó un poco más claro? Sí, gracias. Perfecto. En esto de la magia de la forma, ¿no?, en la que estos techos, estas claraboyas iluminan, ¿no?, o permiten el acceso de la luz, es esta referencia directa, ¿no?, con la cubierta de la, ahí está, ahí va, de la FAU de Vilanova, ¿no?, esas vigas en B que son a la vez estructura, ¿no?, o sea, como en esos plegaditos que son más resistentes y además canales de agua, ¿no? O sea que en esto de la evacuación rápida de las aguas era como una solución, él dice, ¿no?, súper inteligente y no había por qué recurrir a otras, y eso además era una forma en esto de los ángulos, ¿cómo es? Triangular, sí. Sí, en los triangulados, como que el ingreso de la luz realmente se matizaba y generaba como unas atmósferas interiores que era impensado con cualquier otro tipo de estructura y vidriado. Sí, y sobre todo esto le daba, para cubrir estos espacios de los patios, tener una ligereza enorme, ¿no? Porque esto les permitía, que acá hay unos detalles que son maravillosos, estos detalles de los plegaditos triangulares, que generaban ese techo blanco luminoso, y también es muy lindo esto, como él, fíjense después en las fotos, toda la herrería que él utiliza es en marrón oscuro, y la herrería del cielo de la claraboya es blanca, ¿no? En esta construcción de estos plegados que le permiten tener como esta esbeltez y delicadeza en este techo, que es esto, ¿no? Casi que es una ausencia de claraboya y es una presencia de un cielo luminoso adentro de este espacio atravesado por estas piezas que también juegan con ese contraste. O sea, la obra de Pablo en ese sentido es como muy respetuosa de su contemporaneidad, del entender de que su ingreso y de su participación y su infiltración adentro de este espacio preexistente debía ser como con otra contundencia y de alguna manera contar el tiempo en el que esto se estaba construyendo. También es precioso esto de dejar los patios con el ladrillo a la vista y adentro las salas son blancas, el muro es blanco, ¿no? O sea, de alguna forma aludiendo a la claridad del uso de las salas de exposición, ¿no? Sí.
Por un lado eso, y está como el tema también, ¿no? O sea, que era un desafío técnico, el hecho de todas las ventanas en el muro perimetral como del edificio, ¿no? Que son intervenidas, ¿no? Como con estos planos para poder velar el interior, ¿no? Y generar superficie de plata, digamos, como de soporte de las obras, ¿no? O sea que al final, en realidad está el contraste, en el espacio expositivo es el espacio blanco, pero además como cegado hacia ese exterior. Acá lo que me parece que es interesante es que veníamos con una obra de Paulo donde el hormigón siempre tiene una potencia muy importante, ¿no? Y una presencia, ¿no? Permanente, o sea, es como el recurso tecnológico en la solución de los desafíos estructurales que él se plantea, y en realidad es como muy, me parece, ¿no? En este caso de la Pinacoteca, el primer enfrentamiento que tienen con el edificio, el estado en el que se encuentra, o sea que obviamente reconocen, ellos hablan de muros casi de 3 metros en los cimientos, ¿no? Son como unos muros muy potentes, y obviamente esto no necesitaba refuerzos estructurales mayores, porque ya tenía como una potencia, ¿no? Portante, ¿no? Que alcanzaba, digamos, y que, bueno, que el elemento tectónico con el que operar seguramente tenía que ir como por el lado más ligero, y por eso también aparece el tema del metal ahí. Gordo. ¿Hola? ¿Qué pasa, gordo? No. Bien. Era para que hiciera el partido en la otra tele. Bueno, y ahí el tema de los patios, ¿no? La desnudez, o sea, ellos hablaban de que en la realidad del edificio, eso en el que estaba en un estado inacabado, y los muros no estaban completamente revocados, ¿no? Y toman esta decisión en esos espacios de transición que son los patios, de no terminar con el revoque, y en los casos en los que estuviera como de desnudarlo más, me parece que viene como muy a cuento con esta postura, ¿no? de Paulo permanente, donde todo lo superfluo de alguna manera resulta grotesco, ¿no? Él, en la entrevista, con mucha claridad expositiva, dice, hubiera resultado estúpido tapar todo este trabajo en ladrillo que genera el ornamento, y las horas de dedicación, esas horas como de mano de obra puestas para generar este ornamento que tiene una riqueza y una potencia, ¿no? Digamos, como sensible muy, muy fuerte. Y en realidad también es de alguna manera en esta postura una crítica, ¿no? Como a esa arquitectura neoclásica, eclecticista, de principios de siglo que construía pareciéndose a, ¿no? Y que entonces construía en ladrillo y armaba pilastras y armaba, ¿no? Volutas y bueno, todo el ornamento, y después le ponía la pátina del revoque encima como para parecerse a las arquitecturas pétreas clásicas, ¿no? Entonces, ahí lo contaba un poco como para hablar otra vez de esto, ¿no? O sea, de que cada acción en realidad tiene un argumento, ¿no? Que habla de esto del humanista, del arquitecto político, ¿no? Al margen después de esas piezas de acero que son las que resuelven esos puentes y esas transiciones, el ascensor, que tienen una delicadeza en la resolución de los detalles imponente, ¿no? ¿Sí? No, hay una cosa vinculada ahora que está esta foto acá en pantalla, que de alguna manera en esta inversión que él hace de los sistemas circulatorios de este edificio patio, que se circulaba alrededor de los patios, cuando vemos la foto esta de la derecha, con estos puentes que van atravesando esa secuencia espacial, en esta distorsión o esta nueva distorsión que hace el arquitecto proyectista en entender las capacidades espaciales de este otro nuevo edificio, porque hoy por hoy ahora acá hay un museo, hay un cambio programático, el programa altera de alguna forma o nos permite pensar que podemos alterar el uso espacial de esta preexistencia, construye este mundo secuencial que es nuevo, que es es como aprovechar mirando de otra manera lo que ya estaba, ¿no? Entonces es muy linda esa capacidad como de visualizar estos, siempre decimos, ¿no? Esta capacidad que tiene el arquitecto de visualizar futuros próximos, futuros posibles distintos, en esto de operar con edificios que nos reciben, que son de alguna manera con los que tenemos que iniciar esta conversación de nuestro proyecto nuevo, con el edificio anfitrión que nos convoca, que nos deja participar, de compartir estas nuevas espacialidades, de pensar y repensarlas y reprogramarlas, que
en este sentido este proyecto es como muy didáctico, ¿no? O sea, cambia, altera, reprograma y opera y nos ofrece otro edificio completamente nuevo, ¿no? O nos permite recorrerlo de una Capaz que nueva. si podemos, no sé si tenemos foto, Chelo, del para nada ingenuo cafecito hacia el parque, que tiene como su lógica así media pintoresca. Se ve muy poquito acá. Pero Ahí. igual, en ese comentario vale que es alucinante también, que son estas decisiones donde el arquitecto desde la nueva programación optimiza y reutiliza lugares que no estaban pensados. En este uso de esta espalda del edificio al parque, él coloca en estas ventanas de acá abajo una cafetería, ¿no? Entonces, estas decisiones de vuelta de arquitecto, de elegir dónde van las cosas, me parece que es como también entender y darnos cuenta de nuestros roles, ¿no? O sea, en esto que está por acá, ese número 7 es la cafetería, ¿no? Ahí va. Espacio que se incorpora en planta baja con el parque que tiene por detrás. Hay un recurso muy lindo, que es interesante del auditorio, que estas estructuras que están por ahí de hierro, para no generar descargas ni nuevos pilares, trabajan por fricción contra las paredes octogonales. O sea, en este piso octogonal que hay acá abajo, se construye un aro que trabaja por fricción en las paredes. Entonces hay una descarga por cortante para que la losa de arriba del patio tuviera como esta posibilidad de generar un auditorio en ese subsuelo, ¿no? Entonces, de verdad o sea, nos pasa armando la charla o reestudiándolo, que es bestial la cabeza de este tipo. Cómo piensan las cosas desde otro lugar todo el tiempo. Bueno, y vámonos al Fiespi. Nos vamos para el Fiespi, que es una obra más o menos contemporánea a esta de la Pinacoteca, ¿no? Sí. Se termina casi en el mismo año. Me parece que viene también de la mano, ¿no? Esto de todo lo superfluo resulta grotesco, me parece como una frase o una muletilla que queda para repensar, ¿no? En esto, también es un edificio del Fiespi, en realidad es un edificio preexistente de oficinas, una suerte de rascacielos, con, Un edificio de la Cámara de Comercio, ¿no? Ahí está. Acá es de los industriales, el comercio son los hechos, ¿no? Exacto. Ahí está. Bueno, los industriales, acá en este caso, la federación, digamos, de industriales le encarga este proyecto que es la renovación de esa planta baja para convertirlo en un centro cultural. Y bueno, en ese sentido es una intervención en una pieza preexistente, este es un patrimonio moderno, digamos, una obra de hormigón como brutalista, también muy pesada, ¿no? El edificio original. Y la decisión de Paulo, ¿no? De cómo intervenir, de cómo conectar otra vez la calle, ¿no? De cómo generar esa condición frente-fondo, ¿no? Con una, digamos, el edificio es un padrón que es, ahí va, ahí se ve, pasante, y bueno, la propuesta es como la de circular longitudinalmente para acabar en partes del programa que se pedían, que era un auditorio, ¿no? Se incorpora un espacio de exposición y un entrepiso. Y bueno, otra vez como esto de acercar, ¿no? Parece como una especie de elemento que se infiltra en el edificio, ¿no? Que apenas como tiene contacto con estas estructuras de hormigón, entonces la decisión de trabajar a través de una estructura metálica más liviana, ¿no? Que va a generar obviamente determinadas descargas en las estructuras existentes, pero que estaban habilitadas para eso, ¿no? Es esta estructura blanca, ¿no? Que comienza en la avenida, esta es la avenida Paulista, no me acuerdo, Chelo. A la derecha, Avenida Paulista. Ahí va, la avenida Paulista, o sea, una avenida súper importante, principal de San Pablo, o sea, hiper ¿no? densa y transitada. Y bueno, la incorporación como a través de este puente, ¿no? De ese espacio de ciudad otra vez adentro del edificio. Acá en este proyecto ya era colaboradora Marta Moreira, que la hemos mencionado ya varias veces en la charla, que es una de las integrantes, ¿no? de
del MBB, que después terminan colaborando con Paulo en el edificio, sí, ahí ya de los comerciales, ¿no? En el Sesqui de 24 de mayo, pero bastante más cerca de nuestra En el tiempo. época. Exacto. Sí, este edificio tenía una particularidad. Este es un edificio de Rino Levi del año 69, que la Avenida Paulista, cuando se desarrolla este edificio, no tenía un carril que ensanchó la Avenida Paulista, con lo cual todo el espacio público abajo del edificio, que era un patio techado diseñado por Burle Marx, tenía una gradinata que subía un medio nivel hacia arriba, y cuando la Paulista se ensancha, esa escalinata queda como muy cerca del borde, y termina siendo un lugar que, cuando la vocación de este proyecto era incorporar el espacio público dentro de la Avenida Paulista, quedó un poco como trancado, y es ahí en el año 98 que a Paulo le encomiendan cómo desarrollar un nuevo ingreso al edificio, y él decide demoler la losa esa intermedia donde estaba el espacio público que tenía diseñado Rino Levi, y cambia la altura del espacio, ¿no? O sea, si antes medía 7, ahora creo que pasaba a medir 22, todo el espacio público, y es donde ahí coloca esta especie como de edificio parásito entre medio de estos pilares de hormigón. También contaban de que en el concurso, el proyecto de Rino Levi no tenía estos pilares del medio, pero que después, por un tema estructural, tuvieron que poner esta hilera de pilares, con lo cual este espacio público también queda un poco más atormentado en su capacidad espacial que tenía previsto antes, ¿no? Entonces es ahí donde aparece esta intervención de objeto que lo que es como muy lindo es la sensación del edificio blanco que se agarra como un monito a las palmeras, ¿no? Porque lo que termina haciendo es prendiéndose a las columnas de hormigón que habitan este espacio, y el edificio genera estas plataformas de hierro blanco, de vuelta en esto que charlábamos, ¿no? De entender que hay una nueva materialidad que no compite con el edificio, que no quiere camuflarse, sino que de vuelta quiere dejar liberado el edificio de Rino Levi, entendiendo su capacidad patrimonial, y que si el día de mañana hay que desmantelar esta pieza blanca metálica, el edificio vuelve a su estado anterior. Entonces hay como un montón de pistas desde ese lugar de entender cómo incorporarnos adentro de esta espacialidad pública y urbana. Lo que termina haciendo Paulo también es, al correr más hacia atrás el ingreso a los edificios, permite que la Paulista vuelva a tener este espacio de atrio alto, donde hacia abajo se genera el acceso a la biblioteca, hacia arriba se genera el acceso a las oficinas y a una galería de arte que es la que queda en este nivel, que es lo que se llama número 3 en este corte, ¿no? Y tenemos 4 la biblioteca, 3 la galería de arte, 5 un espacio de cafetería vinculado al ingreso de este teatro. Genera un atravesamiento público y una posibilidad de vincularnos con la calle que hay por detrás, porque por esa rampa que vemos bajar es la que termina saliendo a la calle del lado del fondo, con el ingreso a los parkings que hay bajo en el subsuelo, ¿no? Esta es una imagen de esa cafetería que termina incorporándose al uso del suelo. Hay un cuento muy lindo que acá aparecía una posibilidad de colocar en este número 19 una especie como de plataforma, pasarela, que se transforma en una especie de sala de exposiciones, que es un belvedere hacia la Paulista, porque acá esto queda balconeando a la Paulista, y nos permite ver el teatro que anda por acá, desde arriba, porque el techo de este teatro también forma parte de los jardines que quedaron de Burle Marx. Entonces esta pasarela se transforma en un paseo que habita ese espacio, ¿no? Hoy hablábamos un poco que, no sé, para mí era como inevitable cuando recorríamos este edificio, no terminar pensando en el edificio que ellos después proponen para el Sesqui, ¿no? del 24 de mayo. Que es un edificio que tenemos documentado en algunas pocas fotos acá, porque no era el caso estudiarlo ahora, ¿no? Pero en esto de un poco como de los recorridos, ¿no? En esa suerte como de
de espacio, no solo que es plataforma, ¿no? Para poder observar la ciudad y en esto de entender como también el patrimonio con el que se contaba, o sea, como ese anfitrión, ir a visitar los jardines de Burle Marx al fondo, en esa suerte de pasarelas, ¿no? De promenades que van y que vienen, ¿no? Porque hay un poco como de eso, o sea, en el recorrido ¿no? de Avenida Paulista hacia el fondo, hacia, ¿no? El espacio como del fondo en el auditorio y pasar hacia la otra calle, o la posibilidad de tomar la escalera e ir hacia la galería. Digo, hay como, este centro cultural, además por otro lado, tiene como un montón de vida, ¿no? O sea, muy pregnante en San Pablo, o sea, es como, digo, está toda la ciudad en esto de ser una metrópolis no hiperdensa, todo tiene mucha vida, pero bueno, este espacio cultural está como muy bien curado, ¿no? Es como de permanente movimiento y de exposición. Entonces esto de traer la ciudad, en eso de, ¿no? De que la avenida se comió un carril y como que ya la relación como con la calle es bastante difícil, bueno, por lo menos este espacio que se vuelve a abrir. Y bueno, si bien el Sesqui del 24 de mayo está planteado en un lugar diferente, o sea, lo que pasa por delante es una peatonal, ¿no? Pero es como el centro recontradenso de San Pablo. Bueno, hay un poco de eso, ¿no? En esto de los espacios culturales, que en el caso del Sesqui son como las actividades no solo culturales, educativas, deportivas, ¿no? Como de meter a la gente para adentro, ¿no? Y en esto otro que también, que hablábamos hoy de la manipulación de las escalas, es como interesante en esta sensación de habitar un edificio que tiene estos pilares enormes, que construye una espacialidad a la escala de la Avenida Paulista, donde después se coloca esta pieza súper delicada, porque en esta presencia del metal, del hierro blanco, donde el vidrio juega a plomo de los metales, entonces la construcción geométrica y sutil y quirúrgica construye esta nueva espacialidad, ¿no? Que permite habitar un espacio, que lo entiende como tal y que se anima a construir esta otra entidad, ¿no? Entonces, en esto de operar con los patrimonios, de cómo meternos adentro de estos edificios patrimoniales, cuáles son las lógicas de entender, cuáles son las lógicas de leer el proyecto para nosotros, en cierta manera, construir nuestra nueva forma de mirar estas posibilidades espaciales, ¿no? Y quedarnos con esta cabeza de Paulo poderosa, ¿no? O sea, yo creo que más que contarles estos dos proyectos, a nosotros nos queda la sensación de que Paulo es un tipo maravilloso para conocer. En esto que decía Ernesto, no lo conocíamos en el 98 cuando vino, y tiene una obra de una potencia increíble, ¿no? En esto, volviendo como desde el patrimonio a esta Plaza del Patriarca, que pasamos un poquito rápido, es una plaza que también fue polémica, porque en un punto la potencia que tenía esta marquesina estructural para sostener este techo que protegía un ingreso a unas galerías que estaban por ahí abajo, tuvo críticas en el sentido de que era una plaza de la ciudad antigua, de la parte antigua de la ciudad de San Pablo. Acá había una capilla preexistente que parecía que competía, pero cuando uno mira este proyecto, está hecho a la escala de la ciudad, para construir ciudadanía, para generar espacios públicos y de recogimiento, de construir una sombra para el calor de las ciudades brasileras. Entonces aparecen como otro montón de temas que no se terminan con mirarnos en el ombligo, ¿no? Entonces en estas decisiones de Paulo, donde nos cambia la escala constantemente de las cosas, me parece que es importante o es lindo como para aprender. Es una arquitectura que nos va a enseñar todo el tiempo. Cualquier proyecto que miremos nos va a enseñar, y creo que lo que también es fundamental y que de alguna manera nos gustaba en esta charla de homenaje a Paulo, porque se muere este año y ha sido como una especie como de faro guía en las facultades de que vino, ¿no? Y a muchos de nosotros nos ha como alterado un poco nuestra forma de pensar. Nos parecía que era muy lindo contarlo, mostrarles y hacerles conocer a un tipo que tiene una obra de arquitectura que es descomunal. Sí. No obstante, además
casi el hiperreconocimiento que por lo menos desde la primera década de los 2000 en adelante ha tenido toda su obra, ¿no? En esto que, desde el premio Pritzker que recibe en el 2006, ¿no? El León de Oro a su trayectoria en Venecia en el 2016, en el 17 el reconocimiento con la Real Medalla de Oro del Riva, ¿no? En Londres, o sea, hay una serie de reconocimientos que premian no solo la obra del autor, bueno, la obra de la Pinacoteca, no lo mencionamos hoy, pero mereció también el premio Mies van der Rohe en la obra construida en América Latina, o sea, es como, digo, es ese, digamos, ese pensador humanista que transforma la forma en la que vemos la arquitectura cuando nos acercamos a él, ni que hablar de lo que hubiera sido conocerlo en persona en aquella entonces. Yo no había ingresado a facultad, tengo que decirlo. Pero también, digo, con la oportunidad de estudiar su obra, ¿no? O sea, es inevitable generar simpatía con ella, inevitable. Me parece que podríamos como terminar recogiendo algunas apreciaciones, ¿no? que tienen estas personas tan queridas para Paulo y que realizan un homenaje que les recomendamos verlo, que está disponible en YouTube, que es un homenaje que la Escuela Silagi le rinde a Paulo a principios de este mes, y donde nada, están como parte de su familia y unos invitados especiales, digamos, que trabajaron permanentemente con Paulo, y lo definen en algunos conceptos que me parece como síntesis de cierre, que tienen que ver con la ironía, ¿no? En su carácter, pero también en su obra, en una perspicacia permanente en la respuesta en la que se manifestaba, y una generosidad y una simplicidad absoluta y genuina de esta que hablábamos, ¿no? que recorre toda su obra, pero que también estaba presente en su discurso y en su forma de enfrentar. La forma en la que él recibe el premio Pritzker, ¿no? que no por poco tiene este apodo de ser el Nobel de la Arquitectura, cuando agradece, ¿no? Y agradece porque esto también es un reconocimiento a la construcción de la América Latina toda, ¿no? Me parece que ahí hay como parte de esto que estamos hablando. Y también de esa confianza permanente, esto que hablaste hoy cuando hablabas de la casa Butantá, ¿no? Que es una casa que no tiene bordes, que los bordes están dados por una manipulación y alteración del terreno, en esto también de estar trabajando como con las geografías, ¿no? Brasil, ¿no? De Brasil permanentemente, tiene que ver también con esto de la oficina de puerta abierta. Es una oficina que aparentemente jamás tenía la puerta cerrada con llave, porque había una relación o una, digamos, como tácitamente estaba esta confianza y el respeto hacia los otros en una ciudad como San Pablo, ¿no? O sea, realmente increíble esa posibilidad. Y también de una intuición muy fuerte, como en la forma en la que se observaba la materia de trabajo, ¿no? Que tenía que ver como con este conocimiento también intuitivo de la naturaleza, que por ahí está muy relacionado con su infancia, ¿no? Y con su vivencia en Victoria, pero también o sea, porque al margen de vivir en San Pablo, en su permanente vuelta hacia la ciudad, en esto de acompañar a su padre, y cómo eso le da tantas certezas, ¿no? O sea, es una obra que lo que claramente tiene es certeza. Y bueno, capaz que vamos cerrando por acá. Nos parece que es eso, un personaje que tuvo un dominio de la técnica absoluta y del oficio, y que ha dejado un legado maravilloso que habrá que continuar, como dicen, y como de alguna manera él manifestaba tan claramente en esto de no venimos para morir, venimos para continuar. Y dos cositas antes de cerrar. Dale. Cuando él presenta el Pritzker en Turquía, en Estambul, que además se va con muchos de los colaboradores a recibir el premio, presenta el proyecto de la Bahía de Montevideo, ¿no? Entonces, es alucinante. O sea, como un proyecto que termina siendo un trabajo de un taller, en un workshop, para él termina siendo tan potente que termina siendo con el proyecto que él cuenta como parte de la obra que realiza, ¿no? Y lo otro es que él, de alguna manera,
construyó una camada de arquitectos más jóvenes que él, tan viejos como yo, y un poco más jóvenes también, pero que han seguido su legado, ¿no? Que son con los que él ha trabajado, que son los MMBB, que eran Braga, Bucci, Marta Moreira y no se me va el Melo, que después Angelo Bucci se separa y construye su estudio propio. Entonces tenemos a los MBB, a Angelo Bucci, Álvaro Puntoni, al estudio Una, al estudio Metro. Es bestial la cantidad de estudios que ha de alguna manera construido en conjunto, ¿no? Que han aprendido de él, de alguna manera siguen como produciendo esta arquitectura paulista tan maravillosa. Así que bueno, eso, nos daba muchas ganas de contar estos dos proyectos vinculados al patrimonio, pero a través de la obra de Paulo Méndez, porque también esta especie como de invitación a este año de su muerte, nos parecía que estaba bueno desde la transversal de patrimonio hacerle este pequeño homenaje como constructor de ciudad. Así